Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Mi nombre es Sonia de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo y hoy vamos a tener lo que es el estudio para este miércoles 15 de septiembre. Septiembre, mes de la Biblia. Estamos celebrando el mes de la Biblia y por eso el tema de hoy es la Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Vamos a leer un salmo que nos habla de adorar al Señor con nuestra vida y con todo lo que tenemos, que es algo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros fuimos creados para adorarle y nos enseña la palabra de Dios que nosotros tenemos un creador y que no nos hicimos nosotros mismos. Y eso lo encontramos en el Salmo 100. El Salmo 100 dice así: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La palabra de Dios es el instrumento que el Señor nos ha dejado para poder a través de ella conocer al Señor, conocer sus pensamientos, conocer cómo es Dios, qué Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice que la Biblia es un libro indestructible. Ha pasado de generación en generación y ha sufrido muchísimas persecuciones, pero no ha podido ser destruido porque la Biblia es la palabra de Dios y el mismo Dios la protege para que podamos llevarla de generación en generación y conocer al Señor y, lo mejor de todo, ser salvo a través de ella. Fue escrita por más de 40 autores en 3 continentes diferentes a lo largo de 1500 años. Durante este tiempo, la Biblia ha sufrido mucha persecución. Entonces, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos, lo que nos habla es del plan de redención, el plan de salvación. Es lo más importante que la Biblia quiere llevar a la humanidad, el plan de redención, el plan de salvación para el hombre, que el Señor ha provisto. Y el Señor, a través de la palabra, usa el testimonio de muchos hombres y mujeres que en el pasado dieron su vida, que en el pasado trabajaron para que se pudiera tener lo que es una sabiduría, una trayectoria en donde nosotros podamos ver qué es la voluntad de Dios realmente. En la Biblia se narran muchas historias y se dice lo bueno y lo malo de cada uno de los autores para que nosotros podamos entender y podamos aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno. La Biblia también nos dice en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra es inspirada por Dios. No está escrita con el dedo de Dios, pero es inspirada por Dios. Significa que Dios usó hombres para escribir esta palabra. El Señor usó los autores, las personas, para que transmitieran a la humanidad el pensamiento de Dios a través de ella. Muchas personas dirían, pero ¿por qué Dios no la escribió con su propio dedo, con su mano? Dios usa siempre la humanidad, usa al hombre para llevar la salvación al hombre. Es por eso que nos está usando ahora a nosotros para que prediquemos esta palabra, para que estudiemos la palabra y se la llevemos al otro que la necesita. El Señor nos usa a nosotros mismos para que podamos uno al otro llevar la palabra de salvación. El Señor siempre utilizó al ser humano, no vino Él mismo a predicarla, no, tampoco envía a los ángeles a predicarla. El Señor nos usa a nosotros, a sus hijos, y es por eso que tiene que ser por fe. Entonces el Señor usó unos autores, más de 40 autores, y lo inspiró
con su palabra para que dijeran lo que Dios quería que se dijera. Se recopilara en esta palabra lo que Dios quería que se recopilara. Aquí dice lo que Dios quiere que se diga y se omite lo que Dios no quiere que se diga. Entonces, dice que la palabra en Timoteo 3:16, segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El Señor quiere que busquemos esa perfección, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos prepara a través de esta palabra para toda buena obra. El hombre de Dios es enteramente preparado para toda buena obra y busca la perfección que el Señor nos ha dicho. El Señor dice que todo aquel que busca la perfección y actúa conforme a esta palabra es perfecto. Lo dijo de Job. El Señor dijo: Job, ¿no has conocido de Job que es perfecto delante de mí? O sea, que ser perfecto no es aquel que quizá nunca haya cometido un pecado, porque el único fue Jesucristo, sino el que está buscando de día y de noche el hacer la voluntad de Dios. Ese es el perfecto para el Señor. Dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fuimos nosotros que decidimos lo que se va a hacer, lo que se va a escribir aquí, ni lo que se va a hacer. No, nosotros, no, la humanidad no fue, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de los autores que hablaron de esta palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo para que hoy nosotros podamos tener la Biblia, para que hoy podamos tener la palabra de Dios. Es un libro difícil de entender si la persona que lo lee no tiene el interés y el deseo de conocer y de aprender. Por eso que es necesario que la persona que lo lean con la intención de escuchar a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios. Entonces es por eso que es necesario entonces que nosotros podamos hacerlo buscando esa intención de conocer a Dios. Dice la palabra también que así como ella es inspirada por Dios, que es útil para corregir, enseñar, redarguir, nosotros tenemos que buscar cada día, interesarnos por leer la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios, porque a través de ella vamos a aprender más de Dios, vamos a conocer el carácter de Dios, vamos a saber qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es por eso que es necesario conocerla, es por eso que es necesario aprender de ella, leerla y dejarnos instruir por ella, para poder nosotros entonces tener el beneficio que Dios quiere que tengamos de su palabra. La palabra de Dios nos dice y la palabra de Dios nos enseña los principios de la creación, cómo han ido evolucionando, cómo Dios empezó a trabajar con el hombre y cómo Dios ha seguido trabajando con el hombre. La palabra de Dios es el instrumento que cada ser humano debe tener a mano para aprender y conocer los caminos que Dios tiene preparados para nosotros y andar en ellos, porque dice la misma palabra que de nada nos vale conocerla y saberla si no la ponemos en práctica. Hay que aprenderla, hay que tenerla en la mente, porque con ella es que nosotros vamos a poder rebasar y a poder superar los obstáculos que se nos presenten, porque como ella misma dice, es una espada de dos filos, es una espada que nosotros vamos a usar para que cuando el enemigo venga a querer confundirnos, nosotros podamos tener esta palabra y cortar toda la trampa, todos los lazos que el enemigo nos quiera poner. Entonces esta palabra, esta Biblia que tiene 66 libros, son libros inspirados por Dios para que nosotros entendamos, caminemos, busquemos y hagamos la voluntad de Dios en todo nuestro camino. Cada una de las decisiones que tenemos que tomar, cada una de las cosas que debemos hacer en el día a día,
todas la podemos encontrar en la palabra de Dios si nosotros la escudriñamos. El Señor le gusta y quiere que la escudriñemos porque Él quiere ver en nosotros el interés de conocerla. Si yo estoy interesada en leerla, si estoy interesada en escudriñarla, eso delante de Dios lo que refleja es que quiero aprender más del Señor. Y el Señor se revela, porque dice la misma palabra que ella debe ser revelada. Esta palabra, si uno la lee como lee un periódico, como lee una revista, no te va a decir nada. Te va a hablar simplemente historia. Pero si la leemos con la intención de comprender al Señor, de entenderla y de escudriñarla, el Espíritu Santo de Dios se encarga de entonces de traer a nosotros y a nuestra mente lo que es la revelación, lo que quiere decir cada una de estas palabras, y nosotros podamos entonces entender al Señor. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos, todo lo que necesita un ser humano para la salvación y para vivir bien en esta tierra está aquí en esta palabra. Si no la leemos, no vamos a saberla. Si no la escudriñamos, tampoco vamos a entenderla. Y entonces vamos a estar andando errante y no vamos a comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante leer la palabra, es importante leer la Biblia, es importante tener una Biblia, no solo tenerla, sino leerla todos los días de nuestra vida, porque es vasta y es tan grande y tan vasta que un mismo versículo tú lo lees hoy y te dice Dios algo a través de él. Lo lees mañana y Dios te dice algo, muchas veces hasta diferente, con la misma intención de bendecirte y de la salvación y la redención de nuestras vidas. El Señor, así como Él es infinito, esta palabra es infinita en conocimiento para el que la busca, para el que quiere escudriñarla y el que quiere entender al Señor y buscar y caminar por ese camino que Él ya ha preparado para nosotros. El Señor le bendiga y le guarde y motívese a leer la palabra de Dios, motívese a buscar y a entender y a escudriñar la palabra de Dios, porque ella es medicina y sé que ella es refrigerio para nuestros huesos. En dificultades, ella es ese refrigerio. Cuando estamos contentos, ella tiene alabanza y adoración para nuestro Dios. Y a través de la palabra, el Señor se revela en nuestras vidas. Señor le continúe bendiciendo, Dios le guarde y interésese más por leer y escudriñar la palabra de Dios.